Bien. Ok. Buenas tardes. A los muchos pocos que habéis tenido la modestia, habéis tenido la libertad de desplazaros hasta el DOC de la universidad. Como podéis ver, hoy vamos a hablar de propósito. Hoy hablaremos del sentido de lo que hacemos. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han venido presencialmente y a las muchas que nos escucharán tanto en YouTube como en Spotify. Hoy tenemos con nosotros a tres personas maravillosas que les agradezco el poder haberse desplazado hoy hasta aquí, sobre todo a ti, Mónica, que viene directamente desde Málaga. Y nada, damos comienzo, será un podcast en directo. Yo soy José Carlos, para el que no me conozca, soy junto con Ruth el fundador del podcast Avance Cociente, donde pretendemos poner foco en temas que normalmente no están en la conciencia y que cada paso que hagamos, que sepamos por qué lo hacemos y hacia dónde vamos, ¿vale? En primer lugar quiero presentar a Sergio. Sergio de Miguel es una persona, es de Bilbao, no sé exactamente de qué zona. Del barrio de Santucho. Del barrio de Santucho. Lo máximo ya, ¿no? En Bilbao Independiente. No sé si estamos en cámara o no. Ahora. Sergio es experto sobre el propósito. Tiene un libro que se llama Ahora, el propósito. ¿Vale? Si quieres vender algún libro, lo mismo te sale. Y nada, quiero agradecerte el que hayas venido porque gracias a que conocí a Andrea me dijo que íbamos a hablar sobre el propósito y al final me dijo que era experto, he visto vídeos, he escuchado podcast tuyo y quiero agradecerte personalmente que hayas venido porque nos tienes mucho que enseñar sobre este tema, ¿vale? Yo diría, José Carlos, que más que experto, o sea, estoy investigando y estudiando, aprendiendo. Creo que estamos todos un poco en ese camino de aprender, ¿no? Eso es, perfectísimo. Gracias, Sergio. En segundo lugar, quiero presentar a Santiago Torre. Santiago es una persona que yo llevo siguiendo toda mi vida porque nos dedicamos al mundo de las ventas. Para mí es el top 3 a nivel nacional que sabe más del mundo comercial, de liderazgo y de ventas. Empezó a trabajar en el año 88 vendiendo fotocopiadoras. Y bueno, luego se tiró un poco más de 20 años en el mundo corporativo, mundo comercial, financiero, etcétera, etcétera. No sé si allá por 2005, 2006, 2007 tuvo una epifanía, y no sé si después tuvo un despertar, no sé si te apetecerá contarlo. Y a partir de ahí te dedicas a ayudar a otros en su negocio, en su carrera profesional, en su carrera personal y en todo lo que sea liderazgo, ventas y mundo comercial. Así que nada, te quiero agradecer personalmente que hayas podido venir y que compartas todas tus vivencias con nosotros. Muchas gracias. Es un placer porque además hace tiempo que hablamos a través de redes, pero nunca nos habíamos visto, no habíamos coincidido y me hace mucha ilusión desvirtualizarte. Gracias, Santiago. En tercer lugar, quiero dar las gracias especialmente a Mónica Domínguez porque ha venido... gracias a que le propuse que íbamos a hacer este evento presencial hablando sobre el propósito, la quiero agradecer personalmente que se haya desplazado desde Málaga para venir a este evento porque tanto Ruth como yo estamos súper orgullosos de que nuestro proyecto un día que nos sentamos y que dijimos qué hacemos esté saliendo adelante y tenga foco en foros como este y en redes sociales. Mónica es psicóloga, trabaja en cuidados paliativos. Él es de Barcelona, pero lleva 17 años en Málaga. Siempre ha trabajado en domicilios, atendiendo a pacientes en domicilios, pero creo que hace 3 años ya trabajas en el Hospital de Málaga, acompañando a personas con enfermedades graves y, bueno, de alguna otra manera, acompañando a esas personas en sus últimos días de vida. Así que nada, te quiero agradecer que estés aquí hoy. Te agradezco a ti, de verdad. Y bueno, a partir de aquí comienza el episodio. Hoy hablaremos del propósito. Sergio ya tiene su libro ahí a tope. He prometido que iba a hacer ahí public, ¿no? Y el equilibrista también. Si vendo uno, pues es el primero que vendería y tal. Vale. Mi madre me compró de uno. Sí. Seguro que se lo sabe todos los capítulos.
Vale, quiero empezar este nuevo episodio de Avance Consciente. No sé qué número es ya, Ruth, pero esta es la segunda temporada. Quiero empezar diciendo que este tipo de eventos es el segundo que hacemos de manera presencial. El primero lo hicimos en Barcelona, en Paseo de Gracia, en un hotel, Paseo de Gracia, y bueno, a partir de ahí tenemos propósito, por así decirlo, de hacer uno al año. Hoy toca en Bilbao, hoy toca hablar de propósito y bueno, a partir de aquí quiero abrir un poco el foro de debate sobre qué es esto del propósito. Que parece que cuando hablamos de propósito parece que no nos interesa, o sea, que esto no va conmigo, dirá, yo ya tengo el mío. Parece que incomoda pensar en el propósito, incomoda porque requiere un poco de esfuerzo. Y bueno, quiero empezar esta pregunta por Sergio. Quiero preguntar, Sergio, para ti qué es el propósito, y tú al final que has indagado tanto sobre el propósito, me gustaría saber cómo definirías tú en ese sentido el propósito. Mira, yo me gusta utilizar las cosas más bien con metáforas y ejemplos. Y ahora lo que querría decir sobre eso es que para mí el propósito es esa fuerza invisible que hace que hoy estemos aquí. Porque me parece un poco mágico, ¿no?, que haya una persona de Málaga, que haya alguien de Barcelona que se haya desplazado aquí, que hace en Madrid. Pero vives en Madrid, has hecho uno ya en Barcelona. O sea, ojo, que me la ha puesto difícil, y yo que estoy ya despistado estas horas. Pero vamos, que has juntado aquí a 4 personas que además tu fuente de ingresos, tu trabajo principal no es este, y que decides hablar de la consciencia y de tomar decisiones conscientes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué fuerza te hace llevar eso? Porque esa fuerza está conectada al propósito. Entonces, para mí es esa fuerza que nos lleva a hacer cosas que a veces ni imaginábamos que podríamos hacer, ¿no?, o que seríamos capaces de hacer, y que nos hace aflorar recursos, herramientas, capacidades que estaban ahí latentes y que de alguna manera hemos podido activar, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con eso, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, a veces consciente, a veces inconsciente, pero que nos genera esa fuerza que dices, es que esto lo hago, es que he dormido 5 horas, pero me levanto y voy como una moto, ¿no? Y veo muchas empresas, veo muchas personas que parecen que están como dormidas, y de repente aparece algo que les motiva de verdad, esa motivación que les engancha, y a veces ni la conocen muy bien, ¿no? Pero es esa fuerza que te tira. Entonces lo definiría como eso. Perfecto. Quizás eso que no se puede explicar con palabras, pero que de alguna u otra manera te lanza, te mueve, y sin muchas veces tener sentido lógico, poder verbalizarlo, es algo que te levantas por la mañana y dices, tengo que hacerlo. Te puedo dar la definición más académica o mirar la del libro, que tiene que ver con ese encontrar ese para qué, no ese por qué. Hay algo que para mí cada vez me doy más cuenta, que las cosas que nos mueven son casi las que son más difíciles de ver, digo invisibles, ¿no? Entonces, tiene que ver con poner conciencia en eso que no estamos viendo. Y para mí va por ahí. Perfecto. Mónica, ¿cómo ves tú este tema? Yo no sé si no me acerco suficiente, ¿no? ¿Lo cojo? Es que lo estaba viendo muy lejos, digo, voy a aparecer aquí. ¿Se me ve así? Sí. Mira, pues como explicabas, mi definición del propósito viene pues por mi experiencia laboral, ¿no? Yo acompaño al final de la vida, entonces para mí el propósito tiene que ver con el sentido. ¿Qué le da sentido a mi vida? Y lógicamente, como yo acompaño al final, cuando ya no nos queda tiempo y lo que hacemos es echar una mirada atrás y ver qué hemos hecho o qué nos gustaría haber hecho. Bueno, para mí el sentido son las cositas pequeñas. Hace poquito escuchaba a Milena Busquets hablando sobre que estamos ahora mismo en un momento que parece que todo tiene que ser muy profundo y todo tiene que ser, ¿no?, como muy... Y al final el sentido está en cositas pequeñas, la felicidad está en todo aquello que hace, pues como decía el compañero, ¿no?, que me levante. Pero a veces no tiene que ser, ¿no?, un propósito gigantesco, un planteamiento, sino aquellas cositas que le dan sentido, que hacen que yo... bueno, pues quiera seguir, ¿no? Y quiera seguir viviendo y quiera seguir haciendo cosas y por supuesto que quiera seguir estando, ¿no?, que es lo importante y lo que al final queremos todos. Muy bien. Santiago, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto, bueno, pues indudablemente estoy muy de acuerdo con Mónica, con la parte de sentido, con Sergio, con la parte de motivación, ¿no? Para mí el propósito es aquello que logra que realices eso que ni te gusta ni tienes ganas de hacer, pero lo haces,
¿Por qué? Porque hay un más allá. Podríamos hablar de la parte de trascender, y cuando me refiero a trascender no me refiero en el sentido religioso, ¿no? Sino en el sentido de que hago algo que está más allá de lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, muchas veces yo realizo una tarea que no tengo ganas y no me apetece, pero me va a dar algo que es lo que yo estoy buscando. Para mí eso es el propósito. Podríamos hablar que eso puede ser la motivación trascendental. La motivación tiene 3 patas claves, que es la motivación interna, las cosas que hago desde dentro, pero habitualmente tiene mucho que ver con la tarea, con que me gusta la tarea. La motivación extrínseca o externa, es decir, hago por el resultado que voy a conseguir. Y luego, la última es la motivación trascendental, hago porque tengo un propósito de conseguir algo mejor. Algo que está más de la propia tarea que estoy haciendo ahora. Me está ayudando, si quieres, a construir esa catedral, a construir ese edificio, y es esa piedra que estoy poniendo para construir el edificio. Al final, para mí ese es el propósito. Me ha venido a la mente cuando decía lo de la catedral. ¿Te suena una piedra que destaparon en un museo de Italia? ¿No? Pues era una historia de que estaban construyendo una catedral en la antigua Grecia, o no sé en qué parte, pero me ha recordado que fue un escribano y le preguntó, oye, ¿tú qué haces? Y le dijo, pues yo corto y pongo piedras. Corto y pongo piedras. Le preguntaron a otro, yo soy el que uno las piedras para que una encima de la otra se sostengan. Y luego fueron al tercero y le preguntaron, oye, ¿y tú qué haces? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, claro, muchas veces que tú hablas de motivos, no es lo mismo coger, tallar y poner una piedra que trabajar en el sentido de que estás construyendo una catedral que funcionará para otra cosa que no solamente es verla y estar ahí, sino tener un sentido de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que dentro de esa incomodidad está esto, lo hago por algo mucho más grande que no solamente sea que hago mi trabajo, a mi casa me pagan y ya está. Que trasciende a la propia tarea que estoy realizando. Porque voy a dar un pasito hacia donde quiero llegar. Para eso es muy importante lo que decía Sergio, de el que eso sea consciente, en el que en un momento determinado tú te pares a pensar dónde quiero estar yo dentro de 5, 10 o 40 años, hacia dónde voy. Mucha gente habla de la crisis de los 40, ¿no? La crisis de los 40 es que te das cuenta que estás viviendo una vida que tú no has elegido, que sencillamente te has montado en ese autobús y sigues y un buen día y dices, espera, ¿este autobús a dónde va? Que es que igual no me gusta dónde me lleva este autobús. Esa es la crisis de los 40. Si sabes dónde va. No, es que ni sabes dónde va. Tú te has montado allí porque te han dicho que te montes, has seguido, pues, como las empresas. ¿Esto por qué hacéis así? Pero lo hemos hecho toda la vida. Pues, ¿y por qué has hecho este proceso? Pues lo he hecho toda la vida. ¿No? Antes hablabas de mi trayectoria. Yo, efectivamente, hice una epifanía. Pues yo en el año 2005 recibo un proceso de coaching y me hace pensar y digo, joder, aquí me quedan 25 años más haciendo esto. Es cuando digo, no, ni de coña. Ahí es cuando dice, no, de aquí tengo que salir y tengo que buscar un propósito diferente porque no me veo 25 años más haciendo esto. Pero es que no me lo había planteado. Yo sencillamente había llegado allí, me incorporo a una compañía, estoy en una posición, me ofrecen otra, y tú vas diciendo que sí a todo hasta que un día piensas y dices, mi formación de base, yo soy licenciado en Sociología. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Y yo estaba de director financiero en una compañía multinacional del grupo Total, de la petrolera francesa. Y un tío que se dedica a vender. Un tío que se dedica a vender, que es sociólogo y está director financiero en una compañía. ¿Qué hago yo aquí? Y voy a tener que estar 25 años más. Joder, me entraron unos sudores fríos. Totalmente. Y luego, no sé si vas a... Sí, yo simplemente quería puntualizar que si te das cuenta, en la crisis de los 40 está estupendo. Pero fíjate la cantidad de gente que veo yo que se da cuenta cuando ya está a meses de fallecer, ¿no? Es decir, si tenemos la suerte de que hay alguna de estas epifanías que nos hace darnos cuenta que el propósito o el sentido, que estamos en ese autobús que no tenía dirección y que simplemente nos subimos, vale, pero si además es que seguimos en esa inercia hasta el final, y es en el final, porque siempre en el final vamos a hacer una revisión, si nos da tiempo, lógicamente, de nuestra vivencia, ¿no? Es decir, ¿tenía sentido lo que hice? ¿Por qué hice todo esto? ¿Ha trascendido algo de lo que yo he hecho? Porque la trascendencia está muy presente en el final, porque tiene que ver con el legado, con qué voy a dejar aquí cuando yo me vaya. Entonces, darnos cuenta antes, que yo creo que eso es lo que busca este podcast, ¿no? Ayudar a otros a encontrar propósito y sentido, pues antes de una crisis de los 40, antes de llevar 25 años invertido en un trabajo que no queríamos o antes de llegar al final, ¿no? Totalmente. Y va un poco a seguir porque en el sentido de que hemos definido qué es el propósito y muy en relación a lo que tú decías, Mónica, de imagínate
tú que acompañas a gente que esté a punto de morir, que se den cuenta y no tengan margen de maniobra de poder hacer algo diferente. Todo esto surgió a raíz de que yo personalmente me di cuenta de que hacíamos las cosas, yo qué sé, porque te lo ha mandado otro, o porque toda la vida se ha hecho así, o porque socialmente tenemos que hacerlo de esa manera. Pero claro, ponías el propósito encima de la mesa y muchas veces nos cuesta definirlo. O sea, a veces pienso, digo, nos cuesta definir lo que es algo abstracto, porque un objetivo es, voy a hacer un evento en Bilbao, grabamos y nos vamos, ya está el objetivo hecho. Pero puede o no puede ser alrededor de tu propósito. Entonces, alguien, el que nos esté escuchando ahora mismo, que esté aquí presente o que nos esté escuchando a través de redes sociales, ¿cómo identificamos ese propósito? O sea, ¿cómo sé yo cuál es mi propósito? ¿Se crea alrededor de mi talento? ¿Se crea alrededor de lo que necesita el mercado? ¿De dónde se gana dinero? ¿Cómo se hace esta mezcla? O sea, ¿cómo se encuentra ese propósito? ¿Alguien que no sepa qué es? Siento que me están mirando. Te toca. Voy a Sergio. contar algo de esto. Alrededor de... los que estáis aquí, ya aprovecho, ya que hay gente y igual así os hacemos trabajar algo. ¿Quién podría decir que sabe su propósito al 85%? Que levantan la mano si podéis decir. ¿Podría escribirlo más o menos? Venga, así. No voy a preguntar por él, no os preocupéis, o sea, está bien. Vale, no mucha gente, ¿sí? Y ahora, perdona, Sergio, y ahora me gustaría preguntar, ¿y alguien lo tiene escrito? Tenemos algunas personas aquí ya muy avanzadas, ¿eh? Yo te voy a decir que el mío ahora, o sea, yo tengo uno escrito por ahí, pero tengo varias versiones, ¿eh? Es como que va cambiando, entonces tampoco me preocupa demasiado. Y el mensaje para los que no habéis levantado la mano, que sois la mayoría, es don't worry, no os preocupéis, que no pasa nada, se puede vivir sin el propósito escrito ni sabido, porque el propósito para mí siempre está ahí. O sea, y es una labor de descubrimiento. Entonces, para mí el primer mensaje es esto, va de descubrirlo, es decir, está, no os preocupéis, ya lo encontraréis. Mientras tanto, ¿cómo hacemos este viaje? Y para mí es una conexión es a través del cuerpo. Oye, ¿qué te dice el cuerpo? ¿No? ¿Es ese sudor frío cuando tú ves lo que estás haciendo? ¿O es alegría y es pasión, es ilusión? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace brillar? ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta hacer? Y plantéate si lo que haces te gusta o no te gusta. Lo que no te guste, intenta apartarlo y dedicar más energía a aquello que te guste, porque eso te va a llevar al propósito, ¿vale? Esa es una. Y luego otra tiene que ver con cuál es el camino fácil, y para mí el propósito es ese río que nos lleva. Entonces, como todo río, pues tiene dos, puedes ir a favor o en contra de la corriente. Entonces, ¿cuántas veces os habéis sentido nadando en contra de la corriente? ¿Cuántas veces habéis sentido que estáis haciendo algo y dices, venga, buena madre, o sea, intento escribir un libro y hablo con una amiga y tengo un editor que es amigo y me presentan y tal, pero no consigo que me lo publique nadie. Y he hecho todo lo que tenía que haber hecho y me han presentado. Dices, oye, igual tú no tenías que escribir un libro, igual tu camino es otro, ¿no? Cuando estás apuntando hacia tu propósito, hay algo que se pone fácil. O sea, en este podcast, no sé, yo apostaría que no ha sido difícil montar esto. ¿Que te ha llevado trabajo? Seguro, pero difícil. Yo diría que no. Creo que a mí me has contactado y digo, ¡jo, qué guay! Y estoy convencido que le has contactado a Santiago y te ha dicho, estupendo. Y Mónica, lo mismo. A eso le llamo yo que es fácil. Es como, oye, sigamos, ¿qué es lo que la vida me pone fácil? Que no significa sin esfuerzo, sino que fácil es me esfuerzo y tengo resultado. Y cantidad de veces nos esforzamos y nos damos con un muro y venga el muro y tú ves pensando que se va a derribar, que a veces no se derriba, ¿no? Y luego el tercer punto, que es que me ha encantado lo que ha dicho Mónica, que es cómo conectar con las cosas pequeñas. O sea, buscar esas cosas pequeñas en las que te hacen sentirte bien. Y yo os voy a confesar dos, que son las que mejor me siento ahora, que es una, levantándome a las mañanas y preparándole el desayuno a mi mujer y a mis hijos. Y eso me cambia el día. Y entonces digo, ostras, esto algo tiene que ver con mi propósito. La otra es cuando veo el cubo de la ropa sucia, lo veo vacío, que ocurre una vez al mes o así. Y me hace sentir bien, qué chorrada, ¿no? Pero digo, ¿cómo encontrar en las cosas chiquititas? ¿Cómo encontrar ese disfrute, ¿no? Porque hay algo ahí que igual tú conocerás y a ver si nos cuentas, Mónica, ese estudio. Es que a veces el problema está en que el propósito, todos aquellos que no tenemos propósito, no como otros que lo tienen escrito, tiene que ver mucho con la felicidad, ¿no? Todos esos propósitos que nos planteamos es con la felicidad. Y a veces la felicidad no está en conseguir ese propósito, sino en que sea significativo todo aquello que yo voy a ir haciendo para conseguir mi felicidad. Y significativo es que tiene sentido. Lo hago y tiene sentido. Hacerle el desayuno a mi familia tiene sentido. Y hasta ver el cubo, ¿no? Tiene sentido. Entonces,
muchas veces, y es lo que yo os decía, intentar... sí, está bien, nos tenemos que parar para no llegar al final de nuestra vida habiéndonos subido en un autobús que no nos gustaba. Pero muchas veces es que por más que pienso, es que yo no encuentro cuál es mi propósito. A veces tenemos que esperar un poco y va a ir el camino guiándonos hacia él. Y mientras, ¿qué hacemos entonces? ¿Vivimos sin propósito? ¿Vivimos sin sentido? ¿Vivimos por vivir? ¿Nos subimos, nos quedamos en el autobús? Lo que hablaba, hacer cosas significativas, pequeñas, que le dan sentido a tu día, que le da sentido a estar aquí, aunque sea preparar el desayuno, ver un amanecer, tomarme una cerveza con un amigo. Hoy he estado feliz y ese momento, y antes lo hablábamos, ¿no? Estar presentes, ¿no? Estar aquí y estar disfrutando de aquello que hacemos y que compartimos. Entonces, bueno, propósitos, es verdad que a veces no es tan fácil encontrar, y yo creo que la gente joven cada vez, ¿no?, como hay tantas cosas y las redes nos reflejan tantas cosas, parece que los propósitos, ¿no?, bueno, vamos a ir poquito a poquito, con las cosas significativas y que dan sentido en el ahora, como venir a Bilbao, por ejemplo, a comer pinchos. Es que muchas veces pensamos que el propósito es algo muy complejo, muy complicado, y quizás necesitemos a personas como Sergio que nos ayuden a definirlo, a eso tan complejo, llevarlo a algo sencillo. Por ejemplo, ¿cuál es mi propósito de vida? Mi propósito de vida es algo tan sencillo como hacer la vida más fácil a los que tengo alrededor. Punto. Ese es mi propósito de vida. Quizá en otros momentos ha sido otro, pero ese es el que es ahora. Y hay otras personas a las que quizá esto no les llena, ¿no? Pues oye, pues estupendo, cada uno tendrá su propósito. Y a veces el que alguien nos ayude a definir el propósito con el que estamos a gusto, porque luego eso es muy fácil, decir, ¿lo que estoy haciendo me lleva a mi propósito o no? No, porque le estás complicando la vida a alguien. Coño, pues voy a intentar hacer otra cosa diferente. Sí, pues ya está, pues si le estoy haciendo la vida más fácil a alguien, estoy viviendo de acuerdo con lo que yo quiero vivir, de acuerdo con lo que estoy buscando. Y al final... eso es lo que tenemos que ir definiendo. Simon Sinek nos habla en el juego infinito, nos dice, claro, que hay dos tipos de conceptos, lo que es el juego finito y el juego infinito. El juego finito son los objetivos. Yo me pongo un objetivo y lo alcanzo o no lo alcanzo, pero eso se ha acabado. Entonces, ¿qué hago? Me pongo otro. Y estoy viviendo en esa rueda permanente de ir corriendo a todos los sitios para conseguir mis objetivos. Mientras que el juego infinito es aquello en que no vas a llegar nunca. Un juego infinito es... mi vida es hacer la vida más fácil a los que tengo alrededor. Ese es mi propósito, eso es infinito. Eso nunca voy a llegar a ello. Y muchas veces lo que tenemos que buscar para estar más contentos con nosotros mismos es esa parte de juego infinito que no va a terminar. Y que mañana, como dice Sergio, lo puedo cambiar, porque puedo decir que es otro. Claro, porque evolucionamos y cambiamos. Y yo no soy el mismo que era hace 5 años, ni 10, ni 15, ni 35. Y es lo que creo que debemos ir buscando en esta vida, pero por puro egoísmo, por llegar al final y poder hablar con Mónica y decir, pues mira, pues tengo muchas cosas de las que me arrepiento, muchas que no he hecho, pero en general me voy dejando un legado de que he hecho la vida más fácil a los que tienen alrededor. Y Santiago, estaba pensando un poco cuando tú decías lo de estar presente, que quiero abrir este concepto porque yo soy el primero que muchas veces me cuesta estar presente porque está como tengo que hacer X cosas, otras que han pasado. Tenemos muchas veces como la mente atrás y delante, pero no está presente. A lo mejor puedo estar aquí pensando en que tengo un correo que hoy estoy de vacaciones y tengo que responder en cuanto salga. Y eso a lo mejor me impide disfrutar del momento que estamos teniendo ahora mismo. Expongo este tema porque, al igual que yo, hay un montón de gente que veo que le cuesta o que está constantemente pensando en lo que tiene que hacer mañana o en lo que hice el otro día que no hice bien. ¿Qué tiene que ver el estar presente con el propósito? O sea, ¿está relacionado con aquello en lo que tú haces y dices, estoy aquí y no he sacado mi foco de aquí ni para adelante ni para atrás? O sea, ¿tiene sentido esto? ¿Cómo lo veis? Para mí sí, ¿eh? Hay una cosa que se llama el concepto de flow, que hay varios libros que hablan sobre ello. No sé si habéis visto una película creo que es de Pixar, se llama Soul, la película Soul, Alma, algunos habéis visto, ¿verdad? Y es un señor que toca el piano, y cuando toca el piano, o sea, mágicamente, de repente, como aparece su aura, y su aura lleva a otra dimensión, y el tío vive en otra historia, ¿no? Entonces, se le aparece una burbujita, y está en la burbujita. Y para mí eso el concepto de flow tiene que ver cuando conectas con algo en lo que el tiempo se para. O sea, tú no eres consciente del tiempo. Donde la energía funciona de otra manera. O sea, a mí me encanta el coaching, me encanta acompañar personas, me encanta acompañar equipos. Yo hay veces, bueno, pues que vas un poco atareado y ajetreado y llegas con una energía un poco justa. Y entras en una sesión de coaching y sales y dices, ostras, es que haría otra. Y dices, vamos a ver, esto no es normal. O sea, yo iba con poca energía, haces algo, tendrías que tener menos, ¿no? Cuando estás conectado con el flow, estás de alguna forma recargando energía, ¿no? Y donde pones todo tu foco y tu atención en esa cosa. Y puede ser, a mi mujer le pasa haciendo ganchillo.
O sea, ya está, olvídate. A mí en el rocódromo, en las sesiones de coaching. O sea, hay momentos, ¿vale?, en los que cuando tú conectas con ese flow, estás en otro estadio. Cuando estás conectado con el propósito, de alguna manera también te enganchas a ese flow. Entonces, para mí sería una bonita señal de, oye, me estoy acercando, ¿no?, al propósito, es, oye, estás teniendo momentos de flow. ¿Qué cosas te dan flow? Es una buena señal cuando decías, ¿cómo podemos descubrir el propósito? Bueno, empieza preguntándote en qué cosas entras en flow. Y esas cosas que tienen. Es cuando estás en relación con gente, es cuando estás solo, es una mezcla, es cuando estás haciendo cosas con tus manos, es más de reflexivo. Bueno, hay pequeñas señales que nos van guiando, ¿no? Y para mí es una señal súper potente de si estoy yendo bien o no. Es como, ¿entro en flow o no? O sea, yo ahora me dices, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? No tengo ni idea. Estoy como alucinando, escuchando a Santiago, escuchando a Mónica, viendo cómo fluye la conversación con la gente. Entonces hay algo que esto es como me encanta, ¿no? Y me encantan los foros donde conectamos con gente, intercambiamos y crecemos y aprendemos. Entonces, bueno, para mí tiene que ver con eso. Es que desde mi perspectiva y tal como yo veo el estar presente, tiene que ver con no perdernos nada de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, claro, como os decía, yo como trabajo con gente que el tiempo es lo que es más limitado, que es para todos, lo que pasa es que nos damos cuenta cuando estamos al final, ese estar adelante o estar atrás lo que hace es que al final no estoy aquí y esto es lo que tengo. Entonces, si no estoy aquí, es imposible que lo disfrute. Y puede ser esta la charla más bonita, pero es verdad que vamos en automático, ¿no? ¿Cuántas veces vamos conduciendo y dices, ¿el semáforo estaba rojo o verde? ¿No? Y dices, el de atrás también viene, estaría verde, ¿no? Y dices, ya está. Y hay un ejercicio, por ejemplo, que para entrenar la atención plena se llama, o el estar presente, lo que se hace, por ejemplo, es en la ducha. ¿Cuánta gente en la ducha está consciente de la temperatura del agua, de cómo... Nada, en la ducha es el sitio donde más pensamos y planeamos o, ¿no?, qué vamos a hacer o cómo hemos dejado de hacer. Entonces, nos perdemos montones de momentos y de cosas porque estamos con la cabeza en otro lugar. Entonces, el estar presente es la atención plena. Estoy aquí y estoy ahora. Y a lo mejor no me gusta, pues estupendo, pero es que hay veces que hay cositas súper bonitas en el momento que nos estamos perdiendo, ¿no? El estar presente está relacionado con el propósito y con el sentido, porque como yo os decía, yo para mí no es tanto mirar hacia adelante, sino en las cosas significativas que le dan sentido, pero si no estoy aquí, no las veo. Si estoy todo el rato puesta en el propósito, en conseguir la felicidad y mi propósito, allí todo lo que me va pasando por el camino va perdiendo, ¿no? Porque no soy capaz de captarlo, ni de vivirlo, ni de sentirlo. Y al final me pasé toda la vida mirando el propósito ahí enfrente y no me di cuenta que hice montones de cosas chulísimas o estuve grabando un podcast, no, porque yo estaba centrada en mi foco, ¿no?, allí al frente y olvidándome de la hora. Al final, el estar presente y darte cuenta, cuando tú tienes un propósito, te ayuda a saber si lo que estás haciendo te lleva hacia donde quieres o te aleja, o es neutro, y te tomas las decisiones. Y si resulta que siempre que te encuentras haciendo algo que no querrías hacer, lo haces, pues seguramente necesites, primero, intentarlo por tu cuenta, y si no, ayudarte de un profesional que te ayude con algunas herramientas para conseguir cambiar eso que tú has decidido que quieres cambiar, pero porque es tu decisión. Tú dices, es que a mí no me gustaría estar pendiente de un correo cuando estoy aquí delante de esta gente, tendría que estar aquí y mi mente no es capaz. Bueno, pues permite que alguien te ayude y te dé una herramienta para que tu mente sea capaz de conectarse con lo que estás haciendo, porque es lo que tú quieres, porque es lo que tú has decidido que quieres. Y eso es, al final, es ser conscientes. Es que todo esto es ser consciente de lo que estoy viviendo en este momento y si coincide o no con lo que yo quiero. Y a veces tengo que aceptar que el mundo no es perfecto y que no coincide con lo que yo quiero, pero es lo que hay. Pues lo que hay. Pues tendré que aceptarlo. También saber aceptar que no puedo cambiar algunas cosas es sabiduría. Como decía Sergio, es verdad que cuando estás en eso, ahí estás conectado al 100%. Ahí la cabeza no se te va al correo, ¿no? Aquí ahora mismo, yo esta mañana estaba pendiente de que me concedieran una hipoteca o no, ¿no? Pero ahora me ha venido... ¿Cómo ha quedado? Bien. Bien. Ahora al decirlo lo del correo, porque he estado toda la mañana mirando el correo, he avisado que iba en el avión, es verdad que cuando lo has dicho, digo, es verdad, ahora estoy aquí y el tema de la hipoteca está completamente en otro lugar, porque esto es verdad que tiene que ver con mi sentido, no quizá con mi propósito, pero sí con mi sentido. Para mí es significativo estar aquí. Yo, ya que has dicho herramientas, si me permitís compartir un par de
truquines que nos ayudan a esto, porque yo soy un especialista en no estar presente también. O sea, los coaches lo primero que trabajamos es esa autogestión, ¿no? Uno es si tienes la cabeza en otra cosa, o sea, papel y boli, que es lo que el cerebro dice, vale, ya está apuntado aquí, ya sé que en algún momento lo meteré, ¿vale? Si tienes aplicación, pues lo metes en tu backlog o como lo llames. Y la otra es, a mí me ayuda mucho una pregunta que es, ¿qué es importante de aquí a ahora? ¿No? ¿Qué es importante de donde estoy? ¿No? A veces estoy con los amigos y me he pasado, yo que sé, en Semana Santa, que me he estado 5 días fuera y había momentos que yo estaba en eso, en los mails, en los proyectos, en un montón de cosas, ¿no? Y me ayuda mucho a aterrizar qué es importante de este momento ahora. Si lo importante es ese mail, y mira, salte, haz el mail y luego vuelve. La última vez que dije esto en una conferencia se fueron la mitad. Está bien. Y si no, te va a ayudar a decir, vale, igual lo importante es escuchar, o lo importante es estar con fulano, o lo importante es reflexionar sobre mi propósito. O sea, un poco, ¿a qué habéis venido a este espacio, no? Pues eso me aterriza, que es lo que estaba buscando. Bueno, me suele ayudar, ¿eh? Quiero abrir ahora un melón que es el contexto, el entorno, porque yo que estoy en el mundo corporativo, eres soldado raso, luego tienes que ser manager, luego tienes que ser director, luego eres CMO, luego eres CEO. ¿Por qué tienes? Estoy hablando de un poco de lo que nos hacen creer que tiene que ser. Ah, vale. Entonces, claro, yo digo, vale, ¿y por qué te hacen creer que es como una escalera en la que tienes que subir todos esos puestos? O sea, ¿cómo gestionamos si el entorno está en contra de lo que se supone que tiene que ser mi propósito? ¿Cómo veis esto? Yo lo primero cambiaría esto, que es que nos caigamos del pino de que nadie te hace creer nada. O sea, de que nadie te ha vendido una moto. Que tú has podido comprar una moto, una burra o lo que sea. Y la pregunta es, ¿qué burras he comprado? ¿Y qué motos me he comprado? Y esa es la primera pregunta. Porque yo también he pasado por ahí. Pero digo, a mí no es que me la han vendido, es que yo me compré. Y yo quería superar a mi padre. Es como mi primer trauma, ¿no? Es como ser más que mi padre. Ahora define cada uno lo que sea ser más que su padre, ¿no? Y eso me llevó a esa escalera de crecimiento profesional donde yo había puesto todas mis expectativas. Me la compré yo solo. Entonces, no pongamos fuera, porque normalmente las respuestas están dentro. Entonces, ¿cuáles son las burras que he comprado? Y es, oye, dibujaros el camino. ¿Cuál es el camino que creo que tengo que seguir? La movida es que cuando ponemos el foco fuera en lo que me han hecho, no, es como lo que tú has comprado. No sé si es tu padre o tu madre, la sociedad, el vecino del quinto, pero ¿cuál es el camino que tú has comprado? Y a partir de ahí, mira, si eso te da el sudor frío, que lo voy a usar recurrentemente, Santiago, o te llena de ilusión el camino que ves, ¿no? Yo empezaría por ahí. El problema, por ejemplo, que yo veo, ¿no? Y como os digo, yo siempre hablo de mi experiencia desde lo laboral, es que muchas veces no es tan fácil salir de ese camino, porque es verdad que lo estamos eligiendo, aunque otros nos han dicho, ves por allí, nosotros elegimos si sí o sí no, pero es verdad que muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Romper con todo eso que nos han hecho creer que somos. Yo creo que las mujeres tenemos ahí, esta mañana me he encontrado con Laura de Malas Madres, ¿no? Íbamos las dos en plan, tenemos un poquito de culpa de dejar a nuestros niños, da igual, hay una parte que es tan difícil soltar y romper y decidir, ¿no? A veces cuesta mucho. Entonces, está bien que nosotros trabajemos en aquello que nos da sentido, nos da propósito, en luchar contra aquello, entender que nadie nos obliga a hacer nada, ¿no? Que tenemos capacidad de decisión, pero también muchas veces asumir que hay cosas que no podemos cambiar y que hay cosas que van a ser así, porque si no, es verdad que hay gente que vive, por desgracia, yo no me excluyo tampoco, pensando que podría haber hecho las cosas de otra manera o que podría, no sé, es ese sentimiento de quizá no lo conseguí, ¿no? Sergio sí. Pero yo bueno, sí, no, esa sensación, ¿no? Te están oyendo, claro, y el otro sí lo consiguió y yo no. Entonces, a veces la frustración y trabajar la frustración y comer nuestra frustración, pues también es parte del trabajo. No siempre vamos a llegar a eso que queremos. Ojalá, ¿no? Todos vamos a luchar, lo que decíamos, vamos a hacer cosas significativas para llegar a ese propósito, sobre todo para ser felices, pero no siempre vamos a poder llegar. Y eso también es parte del camino, ¿no? Aquello que sí, aquello que no, y poco a poco, ¿no? Es complicado. Sí, hay que saber aceptar lo que podemos conseguir y lo que no. Y en muchas ocasiones lo que tenemos que tener es mentalidad de crecimiento y es no lo tengo todavía. Y las cosas no son dicotómicas, no lo consigo ahora o no. Por ejemplo, en mi caso, a mí me costó 3 años tomar la decisión. Pero claro, cuando mucha gente dice, es que las circunstancias, el entorno, bueno, yo
trabajaba, tenía un buen puesto en una compañía multinacional, mi mujer no trabajaba fuera de casa y yo tenía 5 hijos. Y decidí una salida voluntaria. Es decir, que peores circunstancias que estas pues no serán fáciles. Es decir, que se puede y puede salir realmente de las cosas. Eso sí, no lo hice en un arrebato que cogí un cabreo y dije, me voy. Hombre, algo más de sentido, no tengo mucho, pero algo más de sentido común tenía. Me costó 3 años tomar la decisión y buscar y convencerte y sí, al final, hasta que llega un momento que quizá el tomas la error es decisión. ese, pensar que va a ser fácil. No, de fácil nada. Pensar que va a ser fácil, que el camino es, pues mañana voy a decidir que voy a dedicarme a grabar podcast y mañana vas a tener 85.000 seguidores. Yo creo que ahí está el error, en pensar que va a ser fácil y antes decía Sergio, si hago esto, esto y esto, el resultado debería ser este y resulta que no. He ido al editor, he escrito el libro y resulta que no sale. Entonces, bueno, supongo que no es eso, no perdernos tampoco en decir, ya no lo he conseguido, ¿no? Ya está. No lo he conseguido todavía, tendré que seguir intentando, tendré que hacer otras cosas, tendré que tener sentido común, tendré que valorar las decisiones que tomo, cuáles son las alternativas, cuál es el plan A, el B, el C y el D, y a partir de ahí tomar las decisiones que quieras tomar. Pero indudablemente el entorno juega mucho. Es decir, por ejemplo, en el comportamiento humano lo que más juega es el entorno, mucho más que la personalidad. Pero claro, la personalidad se supone que es estable, que nuestra personalidad es siempre la misma. ¿Estamos de acuerdo que nuestra personalidad es estable en el tiempo? No. Sí. La personalidad es estable. Entonces, claro, si fuera estable, y si es estable en el tiempo, si yo soy el mismo ahora que dentro de 10 minutos, que dentro de 20, que mañana, ya no hablo de dentro de 10 años, que mañana, yo no me comporto igual en todas las situaciones y en todos los entornos. En un entorno me comporto de una manera, en otro entorno me comporto de otra, y con una persona me comporto de una manera y con otra de otra. Es decir, lo que más condiciona el comportamiento humano es el entorno. Entonces, el entorno, por supuesto, que influye e incide en el propósito y en lo que queremos hacer. Y que las cosas no son como nos gustaría. Y que esto no es lineal, ¿no? Como dice Sergio, voy, hablo con un editor, escribo un buen libro, me lo publican y mañana vendo más que Pérez Reverte. Pues no suele ser así. Suele costar algo más. Totalmente. ¿Podemos cambiar de propósito durante nuestra vida? ¿Es algo continuo? ¿Esto cómo funciona? Sí, bueno, sí, estamos permanentemente cambiando de propósito. Además, es que yo creo que no hay un solo propósito. Puede haber un propósito general, de ese juego infinito que hablaba antes, que nos decía Simon Sinek, y luego hay muchos propósitos que quizás es lo que llamaba antes Mónica el estado o el sentido, ¿no? Luego hay muchos sentidos que son quizá menores, pero a los que también tengo que atender, porque son además los que me ayudan a ir dándome de cuenta de lo que busco. Pero yo creo que igual que la personalidad, el propósito no se cambia tan sencillo si no hay un hecho muy grave y muy trascendental en tu vida. Es decir, tú estás muy convencido de tus creencias, de lo que quieres, pero si te cogen, te quitan de aquí, te ponen en un entorno absolutamente diferente, te llevan a vivir a la India en una zona compleja, cambia absolutamente todo tu entorno de creencias. Cambia tu personalidad y cambias todo lo que piensas. Y para ti eran certezas, dejan de serlo. Entonces, fíjate si tiene importancia el entorno. Yo creo que sí, que hay momentos, como dices, hay cosas que pueden suceder, hay gente que no y va a tener el mismo propósito, pero hay veces que suceden cosas en tu vida que hacen que de repente tu propósito cambie. Pero yo creo que eso depende, pues a veces, como decíamos, también puede ser tu personalidad, ¿no? Pues te puede pasar algún trauma, algo que de repente cambie tu manera de ser. Con el propósito yo creo que también. Pero es verdad que tenemos como un estilo, ¿no? Mi propósito no va a ser seguir acompañando al final de la vida y ahora se me va a ocurrir, no sé, un propósito que no tenga nada que ver ni con mi personalidad, ni con mi forma de ser, ni con las cosas que le dan sentido. Entonces, aunque cambiemos, yo creo que hay una tendencia, ¿no? Como un estilo en qué propósitos son significativos para mí, ¿no? Le dan eso sentido. Hay un concepto que ya Frédéric Laloux trabaja en un libro que recomiendo, que es Reinventar las organizaciones, y habla a propósito evolutivo. Lo habla a nivel de organizaciones, que es también donde yo me centro mucho, y a nivel personal yo creo que es igual, ¿no? Que estamos centrándonos mucho en el propósito personal, y a lo largo del ciclo de nuestra vida, la situación en la que vivimos con 20 años, cuando empiezas a trabajar, quieres comerte el mundo, con 30 y tantos que puedes independizarte, tener hijos, la cosa te cambia, cuando los críos empiezan la universidad te cambia, cuando vas a punto de jubilarte la vida te pega vuelcos. Entonces creo que hay algunos hitos relevantes en la vida que son más o menos marcados que nos cambian la forma en la que pensamos, ¿no? Nuestra estructura cerebral plástica se mueve. Y eso nos lleva a que nos planteemos si ese camino, ¿no? Y es parte de esto lo que decía antes Santiago, ¿no? De esa crisis de los 40,
No quiere decir más que otra cosa que hay momentos en la vida en los que nos pasan cosas que decimos, hey, vamos a ver si esto nos lleva a retocar algo, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, evoluciona. Y está guay, porque a veces si no podría ser hasta aburrido. No siempre haría lo mismo, ¿no? O si lo consiguieras, ya que haces el resto, ¿no? De tu vida. Bueno, si lo consigues, yo tengo la otra teoría es las organizaciones como sistemas vivos, por llamarlo algo que es más fácil, porque si lo consigues aquí igual mato a alguien, que no es el caso. Pero en las organizaciones es qué pasa en una organización que ha cumplido su propósito, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa en una organización que quiere acabar con el hambre en el mundo y desaparece el hambre en el mundo? Esa organización deja de tener sentido como tal. O renueva su propósito o ya está, cierra las maletas y hasta aquí. Pues bueno, por eso es interesante cómo revisamos el propósito y cuán de cerca o lejos estamos y qué nos implica eso. Vale. Quiero meterme en una conversación que siempre que se habla de propósito surge y es... Vale, muy bien. Me da miedo, me da miedo, saco la cartera. Esto de propósito está muy bien, pero... O sea, ¿puedo vivir de ello? O sea, esto que se supone que estamos vendiendo, de vive de tu pasión, dedícate a lo que te gusta, busca tu talento y ponlo al servicio de los demás. Todos estos ikigais que lanzamos, ¿se puede vivir de ello? ¿Hay algún plan? ¿Te ha faltado el si quieres puedes? Efectivamente, porque al final, en cualquier sitio que pongamos sobre la mesa esto del propósito, al final hay que vivir. Te levantas por la mañana y tienes que sacar la cartera. Vas por la tarde y tienes que sacar la cartera. Sé que al final puede ser incómodo para alguien que laboralmente no esté viviendo en su mejor momento, pero ¿cómo? Al final yo creo que sois 3 ejemplos aquí sobre la mesa que podéis vivir de lo que os apasiona y podéis predicar con el ejemplo. Entonces yo creo que tenéis la potestad suficiente como para dar recomendaciones o lecciones a los que todavía estamos en ese camino, sobre todo a los más jóvenes, que estamos constantemente buscando dedicarnos a aquello que nos gusta. Puede ser ser carpintero o ser conferenciante o ser escritor, da igual. Pero cuando nos metemos en vivir de lo que te apasiona, ¿qué creéis que es lo más importante? ¿Qué tendréis en cuenta? Dentro de vuestra experiencia, ¿qué le recomendaríais a esa gente joven, que puedo ser yo o puede ser cualquier persona que lo esté escuchando, que tenga en la mente vivir de lo que le apasiona y que se levante por la mañana diciendo, oye, hoy lo mismo trabajo, pero no me importa porque me encanta? Que tengan paciencia, mucha paciencia, porque esto, y paciencia y constancia, y que sigan adelante, porque además si realmente es lo que te apasiona no te importa hacerlo, es lo que haces gratis, lo harías gratis, luego ves la cuenta corriente y dices, ya, igual algo tengo que cobrar, pero es lo que harías gratis. Entonces muchas veces tú vas a tener que compaginar tu trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia con algo que quizá no te gusta, pero vas a poder dedicar unas horas a lo que realmente te apasiona, y esto en muchas ocasiones acaba dándose la vuelta y te puedes acabar dedicando 100% a lo que te apasiona. A veces, primero, te apasiona mucho, pero dijéramos que no eres de los mejores en lo que haces. Segundo, quizá nadie está dispuesto a pagar por ello. Bueno, pues tendrás que conjugarlo y tendrás que verlo y tendrás que reorientarlo. Pero, es que, claro, muchas veces no tiene por qué coincidir tu profesión con tu propósito. Que coincide, joder, miel sobre hojuelas, que te saquen a hombros, pero no siempre es así. No siempre puede ser así. Yo, por ejemplo, que me dedico a lo que era mi vocación, yo estudié y todo lo encaminé para acompañar al final de la vida. Si tuviera que decirle algo a un joven sobre vivir de su propósito, le diría, no te olvides de vivir, ¿no? De estar aquí, ¿no? Yo siempre estoy en esa tarea de estar aquí, que no se nos olvide que el propósito, como decíamos, pero que no se nos olvide vivir, ¿no? Que se puede vivir de tu propósito, bueno, y el camino, ¿no? Y todo ese camino, y todo lo que podemos disfrutar en ese camino, y todo lo que podemos sufrir, y todo lo que podemos aprender, pero que no se nos olvide, ¿no? Entonces, para mí, vivir de, ¿no? que coincida, como decía, es que no siempre va a coincidir. Los que tenemos la suerte, yo tengo la suerte, sí, pero sin embargo, mi propósito quizá no está en mi profesión, y me encanta, pero quizá está más en ser capaz de disfrutar cada una de las cosas, precisamente porque mi profesión me ha permitido ver, ¿no? la importancia del aquí y el ahora. Entonces, pues bueno, mi propósito está en otro sitio. Debo dar las gracias a la vida, porque me considero un afortunado. Por esto de que vivo en algo, o sea, trabajo en algo que creo que es una pregunta que habría que hacerse. Si tuvieras dinero suficiente, ¿harías esto gratis? Hay esa pregunta, ¿no? ¿El trabajo en el que estés lo haría gratis?
Luego haría otra cosa que es, yo me siento afortunado, pero es que ya me sentía afortunado antes. Entonces yo pienso que también soy un poco happy, ¿no? Y creo que hay que ser un poco happy en algunas cosas. Y yo lo aprendí de mi madre esto, disfruta con lo que haces. Hay una frase por ahí que me encanta que dice que si quieres tener todo lo que te gusta, empieza por que te guste todo lo que tienes. Y hay algo también como de esforzarse en que lo que tienes te gusta. Y yo me he tenido que esforzar para que me guste hacer la cama por las mañanas y preparar el desayuno. Ha habido momentos que está diciendo, ¿por qué tengo que hacer yo? Que lo haga mi mujer, ¿no? Que se levanten ellos antes. Bueno, hay algo ahí también como de poner esfuerzo e intención, ¿no? Y luego la otra, que me ha encantado lo que decías, Mónica, de que tu profesión no es tu propósito, es cómo vivir tu propósito donde estás. Y yo, pues me gusta esto, pero es que me doy cuenta que donde estaba trabajando antes, en logística, en Eroski, había algo que hacía, que está muy conectado con esto, que es que a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas. Entonces, yo ahí ayudaba a quien podía. Y era una forma de vivir ese propósito donde estaba. Entonces, que con lo que haces, además te ganas dinero y todo, fenomenal. Pero si no, donde estás trabajando, mira cómo puedes llevar ese propósito en pequeñas cosas. Y estoy convencido que si el propósito, Mónica, tuyo es disfrutar, seguro que disfrutas haciendo lo que haces y acompañando gente en ese estadio, ¿no? Algunos días. Bueno, eso es otra cosa que yo digo siempre, que es, a ver, yo un día al mes me quiero separar de mi mujer, me quiero ir de casa. Mi mujer, yo creo que al menos 2 o 3. Irse del trabajo y querer dejar el trabajo y mandarlo a la mierda, de que tu jefe es un capullo o capulla, una vez al mes está bien, 2, 3, no sé dónde está el límite. El problema es cuando son 10 o 20, ahí ya tienes un lío. Pero una vez al mes está bien, una vez al mes esto es una caca, ¿no? Una vez al mes estoy convencido que has dicho, pero ¿por qué me he metido en esto del podcast, no? Y luego con otra cosa que es temazo, que no lo voy a desplegar demasiado, así os doy la palabra, que es ¿qué consideramos éxito? Y esto para mí es un temazo, ¿no? O sea, ¿qué es un éxito? ¿Qué es éxito para este podcast? ¿No? Antes has dicho, no, hacemos un podcast o un libro y lo vende como Pérez Reverte. ¿Que venda como Pérez Reverte es un éxito para dirigir el propósito? ¿O es un éxito que haya una persona que me diga, oye, me ha ayudado? ¿Dónde ponemos ese baremo de éxito, ¿no? Porque a veces lo estamos poniendo en un sitio que van a llegar uno. O sea, si tu baremo de que te gusta el fútbol es llegar a jugar en el Real Madrid, pues es que españoles llegan 1 al año, creo. Pues mira, me viene súper bien que abras ese tema del éxito, porque la siguiente pregunta iba a ser ¿qué papel juega el ego en relación con el propósito? Y voy a poner un ejemplo sencillo. Mi ego posiblemente querría que aquí, en vez de 30 o 40 personas, hubiese 150, pero el resultado y con lo que yo me quedo es con lo que me pasó, creo que hace una semana. Una compañera de trabajo, desgraciadamente, de mi edad, murió su madre, fortuitamente, y me puso un WhatsApp y me dijo, me he escuchado un podcast tuyo, el de Guy de Liébana, de Barcelona, habla sobre la ansiedad, y me dijo, me ha ayudado brutal. O sea, te doy las gracias porque me acabo de escuchar esto y en este momento me ha ayudado brutal. Simplemente con eso, yo ya mi éxito, tú que hablabas del éxito, ya está. O sea, me da igual que gane, que pierda, que tenga más reproducciones, que tenga menos. Yo creo que para abrir esta parte del ego, yo creo que este ejemplo, en mi caso, pone bastante sobre la mesa que al final da igual lo que haya, siempre y cuando esté satisfecho. ¿Cómo veis el tema del ego en relación con el propósito? Bueno, el ego es fundamental en el ser humano. O sea, además, fíjate si es tan fundamental que, bueno, Mónica no sé si ha venido en avión esta mañana. Ha venido en avión, pues le habrán dicho que si se despliegan las mascarillas, primero se la ponga ella y luego le ponga a los demás. Es lo que te están diciendo, es decir, primero eres tú, porque si tú no estás bien, no puedes hacer que los demás estén bien. Con lo cual, el ego es algo que nos ayuda a sobrevivir y es algo que es positivo. El problema es el exceso de ego, o que el ego no te permita ver a los demás y que los demás también existen. Entonces, en el propósito, por supuesto que el ego está bien. El ego es positivo. Y la pregunta, ¿qué es éxito? Para mí, éxito es estar bien conmigo mismo. Y puede haber áreas de mi vida que tengan mucho éxito y áreas de mi vida que sea un auténtico desastre porque no estoy bien conmigo mismo. Y eso no significa ni que mi vida sea fantástica ni un desastre, ¿no? Habrá áreas en las que esté bien y áreas en las que esté mal. Pero indudablemente que el ego es imprescindible, pero ojo, el ego es también tener en cuenta que estás conviviendo en otros. El hombre es un animal, el ser humano es un animal social por naturaleza y además necesitamos a los demás para nuestro bienestar emocional. Con lo cual, oye, aprende a convivir. Y por supuesto que es importante el ego. Yo, por ejemplo, yo lo que
para mí el problema del ego es que no te permita escuchar y aprender de los demás y que no te permita darte cuenta de que también cometes errores. A nadie nos gusta que nos critiquen ni nos digan que hemos tenido un error o que hemos hecho algo mal. Pero detrás de ese, oh, madre mía, pues este me cae fatal porque me ha dicho que tal, tiene que haber un aprendizaje. Cuando el ego está demasiado, no escuchamos, no nos paramos y todo, o sea, palmeros nos gustan a todos, gente que venga a darnos, ¿no?, aplausos, pero realmente el que te va a ayudar a seguir creciendo es aquel que te va a herir en tu ego. Entonces tenemos que ser humildes y yo creo que eso, ¿no?, la humildad y entender que por mucho éxito que consigamos tener, seguro que hay algo que aprender de alguien y que esa crítica también es un aprendizaje y que no podemos dejar que nuestro ego no nos permita ver nada más que a nosotros mismos, ¿no? Es lo que tú decías, vivimos, ¿no?, con otros. Entonces, para mí la importancia es cuando no me deja escuchar, por ejemplo. Cuando yo estoy tan preocupada por lo que voy a decir ahora aquí que no te escucho a ti o no escucho a Sergio. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo solo me escucho yo y no me llevo nada de lo que estamos haciendo, que es una tertulia, ¿no?, al fin y al cabo. Pues, por ahí. Yo me sigo peleando con el mío, no entiendo por qué no hay 200 personas aquí. No, me sigo peleando con eso. Sí. A mí me cuesta un riñón. Pero a todos nos cuesta. Y además, bueno, tú eres escritor, yo también tengo libros publicados. Yo, por ejemplo, tengo un libro que tiene 295 reseñas en Amazon, de las que, pues, si no me equivoco, pues 270 son de 4 y 5 estrellas. ¿Sabes en cuáles me fijo? En las malas. En las 5 de una estrella. Son las que me duelen y las otras, pues va, que es que me lo merezco, ¿no? ¿Cómo se llama el libro, Santiago? Cierra la venta. Pero que me refiero que es eso, que es lógico también que nos duelan las cosas, porque nos duelen, pero el tener esa capacidad de darnos cuenta. Mira, esta misma mañana en un canal de Telegram ha publicado una imagen de unos jabalís corriendo por Romo. Romo es un barrio de Guecho. Y dijo, hay jabalís. Y entonces luego le han dicho, tío, que eso era de la pandemia, ese vídeo. Y él ha respondido, el de poco rato, joder, es verdad, me la ha metido doblada, disculparme. Y le he dicho, yo, oye, enhorabuena, porque joder, realmente qué poca gente hay, sobre todo en este tipo de canales y tipo de foros, que reconozca que se ha equivocado y pide disculpas. O sea, me quito el sombrero. Porque es que la gente habitualmente no hacemos eso. Y cuanto más éxito, ¿no? Y cuanto más éxito, menos aceptamos que nos... Claro que nos equivocamos todos y un montón de veces, todos los días. Que no somos perfectos, ni la perfección no existe. Al final, si la perfección es como el horizonte es algo al que nunca vas a llegar, por mucho que andes se va a ir desplazando. Y la perfección es lo mismo, por mucho que andes se va a ir desplazando, con lo cual tienes que aceptar que no es perfecto, que te vas a equivocar y que, bueno, tienes que hacerlo lo mejor que puedas, lo mejor que sepas. Totalmente. Yo como resumen de esta primera sección, en la que bueno, habla de propósito, de estar presente, del flow, me quedo con algo que tú mencionabas, Mónica, que al final yo también soy parte de con este podcast y con los eventos de lanzar al mercado que es muy fácil o que el objetivo es llegar a dedicar de lo que te gusta, vivir del propósito, como que el éxito parece ese. Es decir, como si yo ahora mismo digo que me quiero dedicar a hacer podcast, por ejemplo. O a lo mejor no es tan fácil vivir de eso, ¿no? Entonces, cuando escuchas que no toda la gente, no todos tus referentes viven del propósito, te deja un poco más tranquilo, porque parece que vivimos todos los días como diciendo, porque hay gente que vive de lo que le gusta y hay gente que no. Porque es que son los menos, no son los más. Entonces, yo creo que como concepto, al final yo que dentro de mi generación, al final hay mucha posibilidad, pero hay poca realidad. Hay mucha posibilidad de poder dedicarte y poder vivir en lo que te gusta, pero hay pocos ejemplos. Antes comentábamos lo de Sergio y Juan, de Tengo un plan, pues pueden ser una excepción a cuántos podcasts hay que no se pueden dedicar de ellos, miles. Entonces, os quiero pedir como 1, 2, 3 minutos de resumen de lo que hemos estado hablando y con lo que vosotros os quedaríais o con cuál sería vuestro punto de vista en base a todo lo que hemos hablado. ¿Empezamos por ti? Debe ser una pregunta difícil. A ver, yo, mira, me quedo con que las cosas no son fáciles, pero para mí en ese sentido es que hay que trabajarlas, que exigen esfuerzo. Sí, es una creencia que yo tengo y de la cual no me quiero desligar. Es como, oye, las cosas requieren algo de esfuerzo. Si no te esfuerzas es difícil. Sigo pensando que cuando enganchas con tu propósito es fácil y me encanta hoy que está hablando con Andrea
y que dice, y entonces hice un podcast y entrevisté a alguien y me propuse hacer otro podcast, que entrevisté a alguien y me propuse hacer otro podcast. A eso le llamo yo ir fácil. A mí eso no me ha pasado. Probablemente porque mi propósito no esté en hacer podcast y comunicar. Y el suyo sí. ¿Vale? Para mí eso es como ir fácil. Y reflexionar mucho con lo que traía Mónica también de las cosas pequeñas, ¿no? Esto, Arnold Mindel, que se ha muerto hace poco, hablaba de la tarea de los 100 años, que es algo que te puede pasar haciendo toda la vida, ¿no? Es como el coser, las cosas de diario, ¿no? El cocinar, el hacerte la cama, son cosas que haces todos los días, ¿no? Y que a veces le perdemos el sentido y lo hacemos en automático por hay que hacerlo, ¿no? La ducha, ¿no? Es como poner conciencia en esas cositas pequeñas y disfrutar de esas cositas pequeñas, ¿no? Y buscar ese disfrute. O sea, el disfrutar de la vida es súper importante, ¿no? Decías antes, lo que no se nos olvida disfrutar, es que se nos olvida. Y nos pasamos eso anticipando mucho. Creo que somos la única especie que somos capaces de sufrir por algo que no ha pasado. O sea, como yo, nunca te vas a imaginar, ¿no?, a una cebra sufriendo por si viene un león. No sufre cuando el león está, pero cuando el león se pira o se come a su prima, ya la cebra dice, bueno, pues ya está, ya pasó. Y nosotros, sin embargo, ahí como dando vueltas, ¿no? Entonces, oye, disfrutemos de cada cosa que hagamos y presencia. Me quedo también para cerrar, presencia. Yo con lo que me quedo hoy es, me ha gustado mucho lo del autobús, ¿no? Darnos cuenta que estábamos en un autobús que no sabíamos ni dónde iba. Entonces, bueno, pues seguir trabajando eso, el estar presente, la atención plena, para darnos cuenta que no vamos en ese autobús donde queríamos ir. Que quizá, bueno, podamos poner o hacer algo en nuestro día que nos dirija hacia ese propósito y cambiemos de autobús y vayamos en la línea adecuada, ¿no? Y no estemos dando vueltas ahí en redondo muchas veces. Y sobre todo, pues, bueno, algo que yo no, que siempre es que la muerte nos pille viviendo, ¿no? Que vivamos, vivir y disfrutar de todo aquello que hacemos, sea con propósito, sin propósito, da igual, ¿no? Pero es verdad que tenga sentido para nosotros, ¿no? Y tener sentido nos va a hacer más felices, ¿no? Y nos va a permitir vivir, al final es vivir. Por mi parte, me quedo con la simbiosis que existe, ¿no?, entre la importancia de tener un propósito para estar más a gusto contigo mismo, para darte cuenta de lo que quieres, que hay muchos tipos de propósitos, que no es solamente uno, y que el propósito tiene que ser infinito, no de juego finito, porque eso ya no es un propósito, es un objetivo, y lo consigo o no lo consigo. Pero claro, no hay que perder, como bien nos decía Mónica, no hay que perder en ningún momento el aquí y ahora, el qué estoy haciendo, porque es que igual por buscar otras cosas más lejanas me estoy perdiendo los momentos importantes que tienes ahora. Y no lo sé si es la experiencia de Mónica, yo he leído en alguna ocasión que la gente al final de sus días se arrepiente mucho más de lo que no ha hecho que no de lo que ha hecho. Es decir, no se arrepiente, por ejemplo, de haberse enfadado con un familiar, porque entendía que es lo que tenía que hacer, se arrepiente de no haberse desenfadado. Es decir, se arrepiente de la carencia y no del hecho, no lo que ha hecho, porque muchas veces haces las cosas que con los datos que tienes es lo que tocaba hacer, ¿vale? Pero ¿por qué no nos ha regalado? Es lo que nos sucede. Entonces, bueno, pues eso es con lo que me quedo y con lo que, oye, creo que merece la pena que reflexionemos si estamos a gusto con lo que hacemos o no y qué podemos hacer diferente y que tengamos paciencia. Que las cosas que merecen la pena cuestan. Lo que llega fácil, se va fácil. Y lo que te lo has trabajado, ahí queda. Y ese conocimiento, esa experiencia que has adquirido en todo el camino, merece la pena. Es que muchas veces, por ahí también dicen que es mucho más importante disfrutar del camino que hacia dónde vas, ¿no? Bueno, pues creo que no lo podemos perder de vista. Quizás el camino rápido sea el camino lento, ¿no? No sé si el camino lento, pero muchas veces el camino rápido es el que te va a dar mucho más trabajo después, ¿no? Porque todo lo que viene fácil te está simplificando la vida y las personas que han tenido que trabajar de verdad para conseguir lo que querían son las que, primero, se sienten mucho más satisfechas y eso no lo pierden tan fácil, ¿eh? Lo que te ha venido fácil se va igual que llega. Antes comentabas lo de la constancia, ¿no? Yo siempre he presumido de ser constante. Me ha costado mucho estudiar, pero era muy constante. Entonces, siempre consigo lo que quiero. Me dice, ¿hay algo que no hayas conseguido? Digo, no lo sé, yo todavía lo estoy intentando, ¿no?
Estoy intentando, entonces no sé si hay algo que no he conseguido. Yo todavía lo estoy intentando. Esa constancia yo creo que es parte de la clave también, ¿no? De pues lo que tú dices, pues seguir trabajando. Quizá nos hemos equivocado de camino, nos hemos montado donde no era. Muchas cosas, pueden ser muchas cosas, pero esa constancia, ese trabajo duro, todo eso ya está, ¿no? Ya está ahí. Y si al final no era el propósito, al final no sale todo ese trabajo hecho y todo ese disfrute, ¿no? Que hablábamos, todas esas tareas que hemos ido haciendo que han sido significativas porque creíamos que lo íbamos a conseguir, luego no lo hemos conseguido, no pasa nada, pero es que hemos disfrutado el camino. Si yo solo pongo el objetivo allí, que es lo que decíamos, entonces, constancia, eso sí que es verdad, que para mí es primordial, la constancia. ¿Puedo añadir algo? Igual hilo de lo que ha comentado Santiago. Hay un estudio de una enfermera que acompañaba a también enfermos terminales, donde identificaba, creo que eran 5 cosas, me acuerdo solo de 4, que la gente decía al final de sus vidas: ostras, esto es lo importante, ¿no? Esto es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Era, 1, me arrepiento de lo que no he hecho. Se arrepentían de no haber expresado más sus sentimientos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues decir más te quiero a las personas que tienes cerca, a las que aprecias, decir más lo que te está pasando, tanto lo bueno como lo malo. Se arrepentían también de haber pasado demasiado tiempo trabajando. Y es como, no nos definimos por el trabajo, nos definimos por lo que hacemos en nuestras relaciones, ¿no? Decían, me arrepiento de no haber tenido más tiempo con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos. Y se arrepentían también de haber hecho más lo que esperaban otros que hicieran que de ser auténticos, ¿no? De haber hecho caso a lo que mi intuición, mi emoción me decía, ¿no? Entonces creo que son como 4 cosas que yo aterrizo mucho con eso cada vez que estoy cerca de una experiencia vital, que se muere un amigo, o el otro día en LinkedIn que un amigo puso que su hijo le han detectado cáncer. Son cosas de esas que de repente dices, pero ¿qué es lo importante en la vida? Date cuenta que se resume en lo que no hice. O porque otros no quisieron, o porque no me atreví, o porque no era el momento. Cuando llega al final de tu vida, lo que te acuerdas es de lo que no hiciste. Seguro. Lo que hiciste también, y tiene su peso, pero todo aquello que no hice, no, y Santiago también lo decía. Y es verdad, tú llegas al final de tu vida y te encuentras con todas aquellas... Lo que hace que tú no te vayas en paz es todo aquello que no pude hacer. Y eso es la diferencia muchas veces entre personas más jóvenes que tenían muchas cosas por hacer y personas más mayores. No por el hecho de haber vivido más. Tú cuanto más vives, más raíces tienes, ¿no? Es como un árbol, más profundas son. Tu ausencia se nota muchísimo más. Sin embargo, tú estás más tranquilo, tienes más cosas hechas, ¿no? Cosas que ya he realizado, que ya no me quedan tantas por hacer. Entonces, todo aquello que no hice, es verdad que al final de la vida nos lleva pues a esa sensación de sin sentido, que es lo que no queremos, ¿no? Sin propósito. Y hablando de arrepentirse, los que no habéis venido, os vais a arrepentir de no haber venido, porque a los que estáis aquí, si aguantéis hasta el final, hay un regalito. No penséis en un coche, una moto, o sea, un regalito que tenéis por haber venido. O sea que... Contenido promocional, cerramos comillas. No, es un regalito. O sea, es un regalo de verdad, no es una mentira. Trae un detallito. Muchísimas gracias, Sergio. Hay una esencia en nuestro podcast que lo hacemos en todos los capítulos y que nos ayuda de manera transversal en todos los ámbitos de nuestra vida, que son 3 cuestiones con las que siempre nos gusta terminar absolutamente todos los capítulos. Creo que solamente se me olvidó en uno, no recuerdo en cuál. La primera pregunta es: ¿qué le recomendaríais a vuestro yo de hace 15 o 20 años? ¿Qué le recomendaría a mi yo de hace 15 o 20 años? Por la fecha que estamos, hazlo. Yo emprendí hace 18 años, pues digo, hazlo. O sea, es lo que le recomendaría, y hazlo antes, ¿no? Anímate antes a buscar lo que realmente quieres. Pensar menos y actuar más, ¿no? Bueno, no, realmente hazlo, sin más. Tienes que pensar lo que tienes que pensar, porque las cosas realmente tienes que calibrar los pasos que estás dando, porque si solamente te afecta a ti, pero es que no te afecta a ti, estás rodeado en un entorno, con lo cual todo lo que hagas está afectando a los que tienes alrededor, con lo cual, pero atrévete, porque si no te vas a arrepentir al final de tus días, de aquello que no intentaste. El mío sigue, que tiene que ver siempre con la constancia, sigue, ¿no? Hay un momento, piensa que yo llevo 17 años, pues como tú decías, primero a atención domiciliaria y después en el hospital, acompañando al final de la vida. Y
yo quería, aparte del trabajo, que para mí tiene mucho sentido poder acompañar al final de la vida, transmitir todo aquello que 17 años después, ¿no?, he podido ver. Ya no os digo aprender, lo que he visto, ¿no? Ir a un podcast como Tengo un Plan y tener 1,5 millones de visualizaciones y que 1,5 millones de personas puedan entender que cuando llegamos al final, ¿no?, el tiempo, ya no hay tiempo, ¿no?, y que lo que queramos vivir es ahora. Entonces, sigue, yo le diría sigue que llegará, ¿no? Y hay momentos que dices, ¿hacia dónde voy? ¿En qué autobús me he subido yo? Estoy todo el día viendo drama, ¿no? Sigue, yo le diría sigue. A la Mónica de hace unos años le diría sigue. Creo que había un poeta, no sé si era estadounidense o de Inglaterra, que decía: todo lo que he aprendido en mi vida, Robert Frost, creo que se llamaba, todo lo que he aprendido en mi vida se resume en 2 palabras: sigue adelante. Sí. Yo al mío le diría ¡disfruta! Sí, se lo tiraría un poco alto porque está un poco sordo el chaval. Sí, básicamente sí. es eso. Eso lo pondremos para anunciar el capítulo. Sí. ¡Disfruta! Vale, perfectísimo. La siguiente cuestión es, en vuestro peor momento, en uno de los peores, ¿qué fue lo que más os ayudó? Porque sí que normalmente recurrimos a este tipo de podcast o recurrimos a otros tipos de cosas cuando las cosas nos van mal. O sea, cuando nos va todo bien parece que no nos acordamos de nadie. No sé si os pasa que solamente se acuerda algunos conocidos, amigos, compañeros de trabajo, o sea, nos acordamos unos de otros cuando nos va mal. Hay más tendencia a acordarse unos de otros cuando va mal que cuando va bien. Entonces, en vuestro caso, en uno de vuestros peores momentos, ¿qué fue lo que más os ayudó? A mí, sin ninguna duda, mi propósito de hacer la vida más fácil a los que tengo alrededor, ¿no? Es decir, tienes que salir adelante y tienes que hacerlo porque es que tienes que hacer la vida más fácil a los que tienes alrededor. Para mí, sin ninguna duda, siempre fuera de mí. Yo entiendo que haya personas que les ayude mucho más algún objetivo que tengan. En mi caso, no. En mi caso fue eso, el propósito. Para mí los peores momentos de mi vida están relacionados con enfermedad, por desgracia, ¿no? Entonces, para mí era cogerme y dejarme acompañar, dejarme caer también, porque muchas veces tenemos esa sensación que tenemos que ser superhéroes, ¿no?, y que tenemos que aguantar con todo, dejarme caer y dejarme que haya momentos en los que otros me sostengan, ¿no? Y a día de hoy todavía hay días que otros me tienen que sostener y ver cómo lloro, ¿no?, porque mi trabajo a veces, muchas veces, lloro. Entonces, para mí es eso, yo me cogí a los que estaban a mi alrededor, ¿no? Aquellas personas que de verdad te quieren, a veces van a ser tu familia, tu pareja, tus amigos, pero que te sostengan, permitirte que te sostengan, no siempre tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces los míos, ¿no? Llamaría los míos, las personas que tenía a mi alrededor. Sí, yo coincido con Mónica, me ha ido la cabeza lo primero, lo personal, lo laboral, es que me hablas de mal momento y no encuentro ninguna cosa en lo laboral que pueda definir como mal momento. O sea, a veces te pasan mierdas, a veces no vendes un huito, a veces no sabes dónde caer laboralmente muerto. Me importa, creo que me mueve bastante poco a largo plazo, ¿no? En aquel momento lo sufriría. Me ha llevado a lo personal y mi palabra es red. Es construirte una buena red. Y construir una red significa ayudar a las personas que tienes al lado cuando lo están pasando mal, porque son las personas que cuando tú lo estés pasando mal te van a echar un cable. Vale, para terminar, tercera y última cuestión. 2 hábitos que utilicéis en vuestra vida y que recomendaría a cualquiera de los que nos esté escuchando. Mis 2 hábitos: 1, hacer ejercicio, mantenerme en forma, mens sana in corpore sano, y 2, cada mañana fijar los objetivos que tienes en el día, qué es lo que tienes que hacer, tenerlo claro en la cabeza, pero de forma realista. Hacer el repaso del día anterior y decir, bueno, esto es lo que hoy me toca hacer, tanto a nivel para cumplir hoy como a nivel de desarrollo de cosas que no voy a tener un resultado hoy, pero si no las hago no lo tendré mañana. Son los 2 hábitos que recomiendo. Beber cerveza está feo, ¿no? Para nada, ¿eh? Está feo recomendar como hábito. Para mí hacer deporte, para mí es correr, es la manera, además es, ¿no?, mi manera de meditar en movimiento. Ya he dicho en muchos podcasts que soy la única psicóloga que no medita, hasta que descubrí que podía meditar en movimiento y ya no soy tan rara. Y yo voy a hacer algo parecido, pero lo voy a hacer por la noche. Y es, yo cuando acabo mi día repaso a qué cosas quiero dar gracias, porque pues eso, ese hábito de saber reconocer cuántas cosas buenas me han pasado hoy, porque si no,
nos perdemos en el día, ¿no? Entonces, tú lo empiezas por la mañana con los objetivos y yo acabo por la noche revisando qué me ha pasado chulo hoy, o a quién daría las gracias, o qué ha sido importante hoy. Y en ese trabajo nuestra mente también se va acostumbrando a buscar aquellas cositas bonitas que nos pasan durante el día y que a veces son muy pequeñitas, ¿no? Daros cuenta que yo siempre hablo de lo pequeñito, yo me voy siempre a lo pequeñito, porque creo que esas cosas pequeñitas son las que, bueno, al final hacen que el día sea bueno o malo, y a veces cambia con alguien que te has encontrado, una sonrisa, ¿no? Entonces, yo como hábito, antes de ir a dormir, pensar qué me ha pasado hoy bonito en el día, a quién le daría gracias. Me encanta, recuerdo una amiga que decía el revés, es a quién he ayudado hoy, es muy parecido también, como oye, a quién he ayudado hoy yo de alguna manera, ¿no? Y yo he tenido que pensar un montón, porque hay hábitos de cuidado físico, los compraría todos, creo que hay que cuidar la alimentación, el descanso y el ejercicio físico que hacemos, un equilibrio entre activo y reposo. Y me voy a ir a otros, que es el de la presencia. Para mí un hábito, o sea, para mí fue un antes y un después, el meditar por la mañana o quedarte respirando, simplemente poner atención a la respiración, porque descubrí que podía levantarme y no tomar un café. O sea, yo a días que me levantaba y digo, o tomo un café o no me levanto, ¿sabes? No puedo. Y sin embargo, desde que empecé con eso, vaya, 10 minutos después, 10 minutos, estando respirando, me doy cuenta que es que mi cuerpo lo que necesitaba era despertarse. Porque hay días que vas a una caña que tu cuerpo dice, oye, déjame un poco, ¿no? Ese por un lado. Y esa meditación la llevo también a presencia, respirando, o presencia haciendo la cama. O sea, hacer la cama, pero con consciencia de que estoy haciendo la cama, no pensando en cosas. Y luego el otro lo relaciono con decir te quiero. O sea, yo diría, oye, por favor, decir te quiero, dar abrazos a los que quieres. Y una chorradilla que para mí me cambió la manera que empecé a hacerlo con los críos de pequeñitos. Y era, cuando salían de casa, había algo que todo el mundo te llevaba, pórtate bien, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué le echas pórtate bien? Pásatelo bien, ¿no? Ese disfruta, yo de 15 años, porque lo decían mis hijos. Entonces, cuando nos vamos de casa, hay un grito que es que yo les digo, hondo, y ellos me dicen, pasa tú. Entonces, es como una señal de, oye, pásatelo bien en euskera, ¿no? Entonces, es esa consigna del día de afronta el día con esta historia y, oye, como que nos cambia el mood ya por la mañana, ¿no? El, oye, sal al día, pero sal con esto, nada, pasarlo bien. Totalmente. Quiero dar fin a este evento con una cuestión que para mí yo creo que el paraguas bajo el cual construimos todo lo demás, que es servir, el concepto de servir, que parece que muchas veces solamente lo hacemos para las consecuencias que se nos volverán por hacerlo, pero yo creo que con que le sirva a una persona, a dos, el hecho de haber estado aquí, tanto los que están presencialmente como los que están o nos escucharán de manera virtual, creo que el servir con lo que hagas me parece algo que tracciona en cualquier hábito, cualquier acción que vayas a tomar. No sé si estáis de acuerdo en esta cuestión, pero para mí es súper importante el poder servir. Tú lo dices mucho en tus podcasts, que creo que ya van 1600 y pico. Sí. No conozco a nadie que haya hecho casi 1700 episodios, pero bueno, quería terminar con el concepto de servir, porque intento siempre tenerlo presente, aunque no siempre está. Creo que para mí es un concepto importante. El concepto para mí de servir es esencial, ¿no? Bueno, tú me has escuchado mucho, es que para mí siempre yo soy de la corriente del liderazgo con vocación de servicio, ¿no? Yo siempre digo que realmente el líder eran las madres de las de antes, las madres de los de EGB, de los que estudiamos EGB y BUP, que realmente estaba al servicio de sus hijos, ¿no? Y toda esa tendencia de James Hunter en el libro La paradoja, que fíjate que el libro original, el título es The Servant, es vocación de servicio. Entonces el servicio, cuando tú tienes esa vocación de servicio, de ayuda a los demás, que nos decía ahora Sergio, ¿no? Oye, piensa a la noche en qué ha ayudado a alguien, ¿no? Pues es esencial. Piensa en qué ayudas a la gente, porque al final las personas no te van a recordar por lo que has conseguido, casi nunca. Te van a recordar por lo que les has hecho sentir. Entonces eso es lo que tienes que hacer, servir a los demás para hacerles sentir bien, y te van a recordar bien. Vas a dejar un buen legado. Sí, yo coincido totalmente. Yo siempre he dicho, ¿no? Yo tengo una vocación de servicio porque soy la hija de un bombero. Y un bombero, si no tiene vocación de servicio, no puede hacer nada. Entonces, creo que nací con eso, con esa idea de ayudar a otro. Entonces, para mí, es que mi profesión, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Yo vivo muchas situaciones de muchísimo sufrimiento todos los días, que si no fuera por esa
vocación o por ese deseo de ayudar, sería imposible de tolerar y de aguantar. Pues yo llevo un buen rato con ganas de hacer algo, que es... Tocar el cajón. No, yo tocar el cajón, que es levantarme, serviros un poco de agua, porque el servicio está en esas cosas pequeñas, que a veces pensamos que el servicio es una locura y el servicio es cuidar, como se cuidaba antes, cambiándonos el vaso, o darse cuenta de que un compañero necesita un poco de agua, tan sencillo como eso. O sea que... Gracias. La mejor forma de decir es haciendo, ¿no? Y también se sirve uno, como has dicho tú, hay que también servirse a sí mismo un poquito. Pero tú no vas a decir. Estamos esperándote. Perfecto. Pues nada, insisto en volver a dar las gracias. También a mi compañera Ruth, que está siempre detrás de las cámaras, pero que yo soy la cara visible. Esta conversación llegará a miles de personas, afortunadamente. Espero que guste, que nos haya quedado bien, y sobre todo a la gente que se ha desplazado aquí. Mis padres vienen desde Extremadura, tú desde Málaga. Creo que independientemente de las conclusiones a las que hayamos llegado, con que haya ayudado, siempre digo lo mismo, con que haya ayudado a una persona, a dos, yo me doy por satisfecho. Y creo que mi propósito es este, se mantiene. Y nada, os quería dar las gracias personalmente por haber acudido aquí, que no... Lo que tenemos más valioso en la vida es el tiempo, lo que no se recupera. Y entonces, bueno, creo que el dedicar tiempo a un proyecto, dedicar tiempo a una conversación es algo que no recuperaremos nunca, y os quiero agradecer de corazón. Yo ya lo he recuperado y me gustaría dar un aplauso a la gente que ha venido aquí y ha contribuido a que esto sea una realidad. Gracias a ti, porque así es la manera que nosotros podemos, ¿no?, seguir con nuestro propósito, aunque sea una persona que se haya quedado con una cosita de la que hemos dicho, ¿no? Pues si no hubiera este podcast, pues no lo habríamos hecho. Así que gracias por invitarnos. Perfecto. Muchas gracias, José Carlos. Yo creo que cada vez más, gracias a foros como este, podemos llegar a cuestionarnos ciertas cosas, porque al final, si no lo oyes, si no lo ves, no... Es como lo de la natación, de las 100 millas, que hasta que uno no supera el récord, no superaron todos los demás. O sea, al final, si no hay alguien que te dé el ejemplo de que se puede hacer, al final no... Seguramente, si yo no hubiese visto a nadie crear un podcast, pues no estaría aquí. Entiendo que vosotros, si no hubieseis visto antes hacer lo que vosotros estáis haciendo, posiblemente tampoco. Así que yo creo que en ese marco contribuimos a todo el que nos escuche. Así que nada, gracias de nuevo y que pasemos todo un buen día.